Evangelio de hoy domingo, 7 de marzo de 2021, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Introducción. En este tercer domingo de Cuaresma en el que nos adentramos, justo en su ecuador, las lecturas nos hacen un claro llamamiento a ir hacia adentro, a profundizar, a dejar de lado imágenes e ídolos y girar nuestras vidas hacia el que dice de sí mismo: soy el Señor, tu Dios. Nos encontramos con esta propuesta de mirada interior tanto en el texto del Éxodo, cuando Dios entrega a Moisés los mandamientos, como en el texto de Juan. En la lectura que nos ofrece el Evangelio de hoy, Jesús se enfrenta a quienes han convertido el templo en un mercado donde no hay verdadero encuentro con su Padre, sino una suerte de compra y venta de favores divinos. Esta invitación, en medio de nuestra segunda Cuaresma pandémica, quizás nos ayude a seguir despojándonos de lo superficial para avanzar en lo esencial de nuestras vidas. Primera lectura. En aquellos días, el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Salmo. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel, de un panal que destila. Segunda lectura. Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Evangelio del día. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén.
Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y, haciendo un azote cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Comentario bíblico. Primera lectura. La primera lectura es el famoso Decálogo, corazón de un código de la alianza, que ha venido a ser la expresión más definida de la teología sacerdotal, a diferencia del Decálogo de Dití 5,6-21, y que ha jugado un papel considerable en la evolución ética de la humanidad. Aún expresado en forma negativa y absoluta, tiene unos objetivos bien determinados: proteger a la comunidad, al pueblo de la alianza, para darle una identidad y que no vuelvan a la esclavitud. ¿Es eso lo que le espera al pueblo si adoran a otros dioses extraños, ya que todos los imperios tenían sus dioses protectores y los dominadores los imponían como signo de victoria? Y 2. Pero, además, es un código en 10 palabras que expresa una relación dialogal, interpersonal. El Decálogo intenta expresar unos derechos fundamentales como hoy defendemos en el ámbito de la comunidad internacional. Por ello debemos valorarlo como una propuesta en aquella época que se adelanta siglos y siglos a muchas conquistas humanas de nuestra época. Pretende que las relaciones entre Dios y el hombre y la de los hombres entre sí estén dominadas por la adoración y la religión verdadera, la justicia, en cuanto todo pecado contra el prójimo es un pecado contra Dios. Es verdad que el Decálogo es como un escudo que protege la santidad de Dios, pero también la dignidad de todos los hombres, del prójimo en concreto. Y 3. Detrás de estas expresiones formuladas en esa teología sacerdotal, debemos ver la acción del Dios Salvador que ha hecho alianza con el pueblo. Este, por su parte, debe ser no solamente un buen intermediario, sino un verdadero misionero de este proyecto salvador de Dios. Se ha dicho que en el fondo de todo debemos saber ver la gratitud de Dios. Antes, pues, de que la humanidad se haya dotado de los derechos fundamentales, estos intentos del Decálogo muestran el anhelo de Israel por ser un pueblo fiel, un pueblo justo, aunque dependiente de Dios. Pero es que en Dios está la fuente de toda la justicia y dignidad humana, según la mejor teología bíblica. Segunda lectura. 2.1 La segunda lectura nos propone la sabiduría de la cruz. Es un pasaje de la carta en donde Pablo afronta el problema de la división de la comunidad en distintas facciones que se remiten a personajes del cristianismo primitivo, unos a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolo, e incluso otros, muy probablemente el mismo Pablo,
a Cristo como el único que puede dar consistencia a nuestra fe. El texto de hoy forma parte de un gran conjunto, 1 Sioar 1:4, que el apóstol afronta por informaciones de las gentes de Clou, quizás una de las comunidades domésticas. Y en vez de una reprimenda moralizante y sin sentido propone, para la unidad y la comunión de la comunidad, que crack sola nastre teologia, como decía Lutero. En la cruz, las divisiones, los partidos, los grupos de élite de una comunidad quedan a la altura de nuestras propias miserias. 2.2. Pablo habla del Cristo crucificado frente al que no caben las divisiones, el valer más o menos, el ser los primeros o los últimos, porque en la cruz de Cristo se revela el Dios que se ha bajado a nosotros. Es Cristo crucificado, revelación del verdadero Dios, es locura para los judíos que siempre conciben a Dios desde la grandeza, locura para la sabiduría de este mundo que es también una sabiduría de prepotencia inaudita. La religión de la cruz, no obstante, no es la religión de la ignominia, sino de la condescendencia con los débiles y con los que no cuentan en este mundo. Aunque algunos hayan tachado este planteamiento paulino como la decadencia de la sociedad, Nietzsche, ese es el único camino donde podemos reconocer a nuestro Salvador. Con un estilo retórico, usando la diatriba de una forma clásica, pregunta Pablo con insistencia si los sabios, los entendidos, los investigadores pueden ofrecer el sentido profundo y radical de nuestra vida. Porque nuestra vida verdadera es mucho más que conocer el genoma humano. 2.3. No obstante, no se trata de la condena a la sabiduría humana en sí, ni de la investigación y de la filosofía. Tampoco se ha de entender la teologia crucis como la religión del masoquismo. Nada de eso. No es así como Pablo argumenta, sino de cómo es posible que nuestros criterios y nuestras decisiones humanas estén a la altura de quien nos da vida y espíritu. Por eso, su afirmación decisiva es que Dios ha hecho a Cristo, el crucificado, no lo olvidemos, poder y sabiduría de Dios. Y conocemos que ese es un poder sin poder y una sabiduría sin la lógica fría de este mundo. Es el poder y la sabiduría de quien se ha entregado por nosotros. Es ahí donde se construye la teologia crucis, en la proexistencia, en saber vivir para los demás como hace nuestro Dios. Desde ahí Pablo quiere curar la locura de las divisiones y de las arrogancias humanas que existen en la comunidad de Corinto. Evangelio, Juan 2,13-25. Jesús busca una religión de vida. 3.1. El relato de la expulsión de los vendedores del templo en la primera Pascua de los judíos que Juan menciona en su obra es un marco de referencia obligado del sentido de este texto joánico. En el trasfondo también debemos saber ver las claves mesiánicas con las que Juan ha querido presentar este relato, teniendo en cuenta un texto como el de Zac 14:21, el deutero Zacarías, para anunciar el día del Señor. Es de esa manera como se construyen algunas ideas de nuestro Evangelio: Pascua, religión, mesianismo, culto, relación con Dios, vida, sacrificios. Jesús expulsa propiamente a los animales del culto. No debemos pensar que Jesús la emprende a latigazos con las personas, sino con los animales. Juan es el que subraya más este aspecto. Los animales eran los sustitutos de los sacrificios a Dios. Por tanto, sin animales, el sentido del texto es más claro. Jesús quiere anunciar, proféticamente, una religión nueva, personal, sin necesidad de sustituciones. Por eso dice,
quitad esto de aquí. No se ha de interpretar, pues, como un acto político-militar como se hizo en el pasado. Es, consideramos, una profecía en acto. 3.2. El Evangelio de Juan, pues, nos presenta esa escena de Jesús que cautiva a mentes proféticas y renovadoras. Desde luego, es un acto profético y no podemos menos de valorarlo de esa forma, en el marco de la Pascua, la gran fiesta religiosa y de peregrinación por parte de los judíos piadosos a Jerusalén. Esta es una escena que no debemos permitir se convierta en tópica, que no podemos rebajarla hasta hacerla asequiblemente normal. Está ahí, en el corazón del Evangelio, para hacer una crítica de nuestra religión sin corazón con la que muchas veces queremos comprar a Dios. Es la condena de ese tipo de religión sin fe y sin espiritualidad que se ha dado siempre y se sigue dando frecuentemente. Ya Jeremías 7:11 había clamado contra el templo porque con ello se usaba el nombre de Dios para justificar muchas cosas. Ahora Jesús, con esta acción simbólico-profética, como hacían los antiguos profetas cuando sus palabras no eran atendidas, quiere llevar a sus últimas consecuencias el que la religión del templo, donde se adora a Dios, no sea una religión de vida sino de vacío. Por eso mismo, no está condenando el culto y la plegaria de una religión, sino que se haya vaciado de contenido y después no tenga incidencia en la vida. 3.3. No olvidemos que este episodio ha quedado marcado en la tradición cristiana como un hito, por considerarse como obsesión determinante para condenar a muerte a Jesús, unas de las causas inmediatas de la misma. Aunque Juan ha adelantado al comienzo de su actividad lo que los otros evangelios proponen al final, MC 11,15-17, MT 21,12-13, LC 19,45-46, estamos en los ciertos y con ello vemos el enfrentamiento que los judíos van a tener con Jesús. Ese episodio no es otra cosa que la propuesta de Jesús de una religión humana, liberadora, comprometida e incluso verdaderamente espiritual. Aunque Juan es muy atrevido, teológicamente hablando, se está anunciando el cambio de una religión de culto por una religión en la que lo importante es dar la vida los unos por los otros, como se hace al mencionar el cuerpo del Jesús que sustituirá al templo. Aquí, con este episodio, aunque no solo, lo sabemos, Jesús se jugó su vida en nombre de Dios y le aplicaron la ley también en nombre de Dios. ¿Quién llevaba razón? Como en el episodio se apela a la resurrección, en 3 días lo levantaré, está claro que era el Dios de Jesús el verdadero y no el Dios de la ley. Esta es una diferencia teológica incuestionable, porque si Dios ha resucitado a Jesús es porque no podía asumir esa muerte injusta. Pero sucede que, a pesar de ello, los hombres seguimos prefiriendo el Dios de la ley y la religión del templo y de los sacrificios de animales. Jesús, sin embargo, nos ofreció una religión de vida. Pautas para la homilía. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto. Cuando el libro del Éxodo nos narra cómo Yahvé entrega a Moisés las tablas de la ley, el texto parece referirse tanto a una revelación como a una ocultación. Dios encarga a su elegido una cuidada preparación del espacio en el que van a encontrarse, con suficiente distancia del resto del pueblo, que debe quedar al margen. Solo Moisés puede encontrarse con Dios, tanto en la primera como en la segunda entrega de la ley. Oscuridad, nube. El velo que cubre el rostro de Moisés después de sus encuentros con Dios son símbolos que ocultan y que se contraponen al fuego con el que Dios se manifiesta y a la luz que transmiten sus palabras para el pueblo.
La ley no es un listado de prohibiciones, sino que quiere ser un camino luminoso por el que el pueblo puede avanzar hacia Yahvé. Esa ley comienza reclamando hacer memoria de quién es este Dios. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. A continuación, el relato nos presenta una serie de recomendaciones para vivir en esta nueva senda propuesta. No te harás ídolos, no pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Estos primeros, que en nuestras imágenes más modernas vemos grabados en la primera piedra, son los mandatos que nos mantienen en una buena relación con Dios. Los restantes, en la segunda piedra, nos hablan de cómo mantener buenas relaciones con los hermanos y hermanas. Quizás han pasado demasiados siglos y los teólogos y teólogas han dicho ya demasiadas cosas sobre estos mandamientos como para intentar ser originales ahora. Pero como decíamos en la introducción, en este nuevo tiempo de Cuaresma que vivimos en plena pandemia, quizás la ley que Dios entrega a Moisés nos pueda ayudar a pensar cómo es nuestra relación con Dios y con quienes nos rodean. ¿Nuestro encuentro con Dios nos revela nuevas formas de vivir? ¿Nos ha mostrado nuevos caminos de cuidado para quienes nos rodean y de protección del planeta en el que habitamos? Tenemos en cuenta que la vida de nuestros hermanos y hermanas, especialmente las más débiles y humilladas, es tan valiosa como la nuestra y, por tanto, ha de ser defendida y cuidada. Porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Como decíamos más arriba, el texto del Evangelio hoy también nos sugiere una mirada hacia adentro. En una actitud de Jesús que quizás nos descoloca, se arma con un látigo y se enfrenta a los vendedores de animales y cambistas que han convertido el templo en lo que no es, prostituyendo su objeto inicial. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Dejad de quedaros en lo superfluo, id a lo interior, parece decirnos. El relato de Juan, escrito ya tras la resurrección y por tanto, con una nueva comprensión de todo lo acontecido con Jesús, nos explica que éste se refería a sí mismo y no al templo de Jerusalén. Quizás, lo que nos pueda ayudar hoy es quedarnos con la reflexión sobre el mismo Jesús, de quien dice que sabía lo que hay dentro de cada persona, en una llamada más a bucear en nuestros corazones. Y una última reflexión sobre el texto paulino, que nos puede ayudar en estos tiempos de dolor para tantos y tantas. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. La primera carta a los Corintios nos habla de la cruz, que siendo un objeto de tortura, hemos convertido en objeto de decoración. No podemos acabar fácilmente con el dolor y la muerte y, menos aún, banalizarlo, porque hay aún muchos millones de hermanos y hermanas nuestras que siguen siendo crucificadas en estos días. Pero no nos viene mal recordar que, para nosotros y nosotras, la cruz es símbolo de una entrega, de una persona que se da, y eso es lo que nos salva. Evangelio para niños. La purificación del templo, Juan 2, 13-25. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote con cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Explicación. Jesús se enfadó mucho con los que habían convertido el templo de Jerusalén en una gran superficie de comerciantes, cambistas de monedas y aprovechados, y les dijo, arrojando por los suelos sus mostradores, «Quitad todo esto de aquí, porque este es un lugar de oración sencilla y confiada con Dios».